Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, May 1st, only on Netflix. El terrorífico suceso que tuvo que experimentar un hombre para poder ser advertido sobre la existencia del bien y el mal. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Crónicas de lo Inexplicable. El día de hoy les traigo una historia muy interesante. Es una historia muy fuerte. Por razones de seguridad, cambiaré los nombres de las personas. Hola a todos, mi nombre es Juan. He decidido compartir esta historia que ha cambiado mi vida. Esto que les platicaré sucedió en la frontera entre México y Estados Unidos. Los pongo en contexto. A finales del 2006, Felipe Calderón tomó la presidencia de México. Durante su sexenio, el gobierno trató de erradicar los cárteles de droga. A consecuencia de esto, se desató una serie de violencia. Hubo ejecuciones, secuestros, ya que todo el mundo sabe que el poder que tienen estas organizaciones no tiene límites. Y era la manera de protestar contra el gobierno para que los dejaran operar. Un amigo y yo nos habíamos asociado y logramos poner un pequeño negocio. Desgraciadamente nos empezó a ir muy mal, ya que nos amenazaron varias veces y teníamos que reportarnos con la famosa cuota. Para los que no son de México, los delincuentes en ese tiempo operaban de la siguiente forma. Acudían a los negocios amenazando que si no les daban una cuota mensual, la vida de los dueños corría peligro y que ni se nos ocurriera llamar a la policía, ya que ésta estaba coludida en este tipo de prácticas. Para no hacer el cuento largo, tuvimos que cerrar, pues ya no nos convenía estar trabajando para mantener a estos parásitos. Yo en ese tiempo estaba pasando una racha muy mala económicamente, pues mis pocos ahorros los había invertido en ese negocio y en aquel entonces no había mucha fuente de trabajo. La ciudad parecía un pueblo fantasma. Muchos negocios cerraron y yo estaba cada vez más endeudado. Un día, en mi desesperación, le hablo por teléfono a un amigo dueño de un motel pidiéndole que me prestara dinero. Me dice que él tiene un negocio que proponerme. Me dijo que viniera a buscarlo y me citó en un café. Llegué al lugar y lo esperé alrededor de 1 hora. Cuando ya estaba a punto de irme, me llama y me dice que no me desespere, que se le atravesó algo y que no pudo llegar, pero que enviará a alguien para recogerme y vernos para hablar del asunto. Después de un rato veo que entran 2 hombres y los veo un tanto sospechosos. No sabía si se trataba de la gente que Matías enviaría o eran delincuentes que podían estar a punto de extorsionar el negocio. Me paro de la mesa y cuando trato de pagar, para mi mala suerte, mi tarjeta fue declinada. En eso veo que se dirigen conmigo y me dicen: ¿qué hubo, compa? ¿No trae dinero? Esto no me dio buena espina.
Ellos se ofrecen a pagar mi cuenta, que realmente no era mucho, pero les agradecí y justo cuando iba a salir del lugar me dicen que me quieren ofrecer un negocio. Yo intrigado pregunto que si Matías los había enviado y me contestan que sí. Cuando les pregunto por él y por el detalle de ese negocio, ellos solo me preguntan que si estoy interesado en ganar dinero. Yo les dije que sí, pero que debía saber los detalles. Uno de ellos habla por teléfono y a los 15 o 20 minutos un auto nos estaba recogiendo. Eran 2 hombres, cargaban armas. Me sentí un poco temeroso, debo aceptar. Yo insistía preguntando que dónde estaba Matías, pero ellos no me dicen nada. Cuando me subo al carro, me llevan a un lugar a las afueras de la ciudad. Llegamos a una casa abandonada. Había un sótano en donde tenían muchos costales que tenían montones y montones de dinero en efectivo. Literal, todo el piso del sótano estaba lleno de esos costales. Y me dicen, mira, así de jugoso es el negocio. ¿Qué tipo de negocio sería? Y mi primer sospecha fue sustancias ilícitas. Cuando yo les pregunto que de qué se trata, me dicen que tendré que confiar en ellos, que tengo que hacer todo al pie de la letra y me dieron $20,000 y un celular donde ellos me iban a contactar y yo tenía que estar disponible al día siguiente. Mañana te vamos a llamar. Ponte listo porque mañana mismo empiezas. Sabemos dónde vives, así que no te puedes echar para atrás. Al día siguiente, efectivamente, me llaman por teléfono. Tenía que verlos en un lugar específico. Cuando llego, me enseñan una fotografía de un hombre y me dicen, este es tu objetivo. Me llevaron a un lugar muy alejado de la ciudad. Me pidieron deshacerme de mi carro y de unas pertenencias. Me dieron todos los detalles de dónde localizar al objetivo. Básicamente, el trabajo era deshacerme de esa persona. Cuando escuché esto, sentí que estaba jodido, pues ya no me podía echar para atrás. O era él o era yo. No haré más detalles de cómo sucedió, pero cumplí con la encomienda. Y así sucesivamente tuve que hacerlo con varias personas. Pasa el tiempo y yo la verdad no me sentía nada bien. Empecé a tener sueños muy extraños, muy confusos. Pero llegó un punto en que ya no solo eran los sueños, me empezaron a pasar cosas que empezaron a mermar mucho mi salud. Un día estaba yo acostado y empecé a escuchar cómo alguien sollozaba. Me levanté a ver de quién se trataba, pero no vi nada. Me regresé a la cama y apenas estaba conciliando el sueño y de nuevo volví a escuchar ese sollozo. Con los días, esto se fue tornando en manifestaciones más intensas. No solo escuchaba ese lamento o sollozo, sino que empecé a ver sombras. No hice caso, pensé que era mi mente, ya que estaba medicado, pues tenía problemas para dormir. Así pasa el tiempo hasta que un día tuve un sueño. Este sueño me veía yo caminando en medio de muchísima gente, como en una procesión o alguna marcha. De repente, todo queda en total silencio. No hay ningún sonido. No se podía escuchar el bullicio de la gente. Mientras caminaba, algo me decía que tenía que voltear. Yo hago caso omiso y sigo caminando, pues no me siento seguro. Había algo que me decía que no debía voltear. Veía a lo lejos un portón grande y blanco y sabía que tenía que llegar ahí. Yo apuro el paso y me concentro en llegar a ese lugar, ya que la demás gente que iba caminando se iba quedando atrás. Logro escuchar cómo esa gente sollozaba, como en señal de dolor. Yo tengo mucha curiosidad de voltear, pero siento mucho miedo.
porque siento que algo me va persiguiendo. Cuando por fin me decido a voltear, me despierto de golpe con la respiración entrecortada, sudando y con unos rasguños en mi hombro derecho. Este sueño se hizo recurrente, lo tenía casi cada semana y cada vez me producía una ansiedad terrible. En ese tiempo, las cosas fueron mejorando para mí, en el aspecto económico. Tenía dinero, pero no era feliz, no dormía bien. Empecé con episodios de mucha ansiedad porque sabía que al llegar la noche yo no podría conciliar el sueño. Esto me trajo una depresión tremenda, ni los medicamentos me hacían efecto. Sentía que simplemente mi vida no tenía sentido. Varias veces llegué a atentar contra ella porque quería terminar todo eso. Traté de moverme para otros lugares, irme a vivir a otras ciudades. Quería alejarme de ese medio, pero no podía escaparme. Temía por la seguridad de mi familia. Un día, para mi mala suerte, o debo decir que más bien para mi buena suerte, hubo un pleito entre dos cárteles. Nos emboscaron porque nos pedían dinero por estar operando en su territorio. Dinero que no se les dio y se armó una balacera. Varias personas murieron durante ese enfrentamiento. Yo recibí 17 impactos de bala. Estuve 2 semanas al filo de la muerte. O más bien, creo que la muerte vino para mostrarme lo que había que me resistía yo a creer. En ese tiempo que estuve yo inconsciente, tuve de nuevo ese sueño recurrente, pero esta vez fue de una manera muy real, un sueño muy vivido. Veía yo el portón blanco a lo lejos y sabía que tenía que llegar a él. Caminaba y conforme avanzaba, ese portón se veía más y más lejos. Al mismo tiempo, alguien detrás de mí me impedía hacerlo y además me obligaba a voltear. Esta vez escuché una voz que decía: conmigo tienes la solución. Mírame, mírame, mírame. Esta vez lo hice. Volteó a ver quién era o qué era aquello que con tanta insistencia me hablaba y me pedía voltear. Cuando volteo, logro ver una escena dantesca, terrible. Era una aglomeración de gente que se aferraba a la orilla de un tipo acantilado grandísimo que parecía no tener fondo. Era como un pozo gigante lleno de fango, de víboras y de animales carroñeros. Estos estaban devorando a las personas vivas y se podía ver cómo emanaba un calor infernal del fondo mientras la gente pedía a gritos salir de ahí. Esos gritos se quedaron en mis oídos y las caras de las personas era lo más terrible que había visto en toda mi vida. Esta escena se repetía una y otra vez, como si fuera una película. Siento un pánico que nunca sentí en mi vida. Empiezo a alejarme de ahí y veo a lo lejos el portón blanco. Y yo soy consciente en mi sueño de que si llego a ese lugar estaré a salvo. Sin embargo, cuando trato de regresar hacia él, siento que estoy siendo jalado hacia ese acantilado, hacia ese pozo sin fondo. Era un miedo atroz que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. En eso, escucho una voz que me dice: no todo está perdido. Lucha, lucha, hazlo, tú puedes. En eso siento algo muy extraño. Siento que estoy flotando y logro ver mi cuerpo en la cama del hospital, lleno de tubos y aparatos. Veo el portón blanco a lo lejos, muy, muy lejos. Me veo en medio de esa gente queriendo ir hacia esa luz. Me costaba mucho moverme, pero empecé a caminar casi arrastrándome. Cuando llego a ese portón, este se abre
y de ahí salía un sol brillante, muy cálido. Camino y veo un enorme jardín con un aroma tan agradable como cuando estás en medio de un bosque y la lluvia ha mojado la tierra y emana ese olor a pino que hasta lo puedes sentir en tus pulmones. Era indescriptible la sensación que yo sentía. Escuchaba cómo los pájaros cantaban, veía mi piel brillando. Era un lugar tan perfecto, con unas cascadas de agua clara, y se sentía una paz y una sensación de confort que nunca en mi vida sentí. De repente empiezo a escuchar a lo lejos voces y siento mucha confusión. Siento cómo poco a poco esas voces se van acercando. Empiezo a abrir los ojos y veo a mucha gente alrededor mío. Estaba yo en el hospital. Cuando despierto, lo primero que vi fue a mi mamá, que ya después me contó que alguien me había estado visitando. Al parecer fue Matías y 2 de sus trabajadores. Pasé un mes más antes de recuperarme totalmente. Bueno, nunca lo hice al 100%. Perdí movilidad en mis piernas. Los doctores dicen que tuve mucha suerte en seguir vivo, pues tuve 2 paros respiratorios a consecuencia de una hemorragia interna debido a los impactos de bala. La falta de oxígeno en mi cerebro afectó la movilidad de mis extremidades. Mi vida dio un giro de 180 grados. Dios me dio una segunda oportunidad, pues me mostró claramente que hay 2 caminos y que somos libres de escoger cuál tomar. Me retiré de ese medio y me convencí que los minutos que estuve clínicamente muerto, vi el cielo y el infierno. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente Historia Inexplicable.